El magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Vladimir Aguilar, se pronunció ante la solicitud de antejuicio en su contra, interpuesta por la diputada Ninette Montenegro. El magistrado asegura que él no tuvo nada que ver en la firma del contrato de usufructo oneroso con la terminal de contenedores Quetzal y Puerto Quetzal. En ningún momento puede haber incumplimiento de deberes por no declarar la lesividad, porque el mismo artículo 20 de la Ley de lo Contencioso Administrativo establece que es una sala jurisdiccional y el procurador, que no puede actuar de oficio, debe ir autorizado por un Consejo de Ministros dirigido por el Presidente de la República, y en este caso no hay responsabilidad ni por acción, menos por omisión. Aguilar asegura que nunca recibió instrucciones del presidente para realizar acciones en torno a ese contrato y enfatizó que nunca intervino en el proceso, además de señalar que no existe ninguna firma que lo compruebe. En ningún momento, y lo digo de forma categórica, yo recibí una instrucción del presidente para este expediente. Segundo, de acuerdo a los medios de investigación y a los documentos, este asunto obedece a un expediente, y cuando hacemos referencia a opiniones, a dictámenes, no estamos hablando de términos verbales, hacemos referencia a documentos, y este expediente se terminó de formar en el 2012. En otras palabras, nunca intervine en ese expediente, no hay una sola firma, ni de opinión, ni de dictamen. Al momento, el ex PGN no ha sido notificado del trámite y no conoce el estado de este proceso. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Escuchábamos al magistrado de Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar, al respecto. Estamos con nuevos antejuicios. El doctor Hernández, preocupante. Hay que fortalecer la institución para evitar que personas no honorables ocupen estos importantes puestos. Juan Carlos nos dice: la justicia debe de prevalecer sobre cualquier funcionario público. Maripaz, ya es hora que se vean castigos ejemplares y ya no más sinvergüenzas. Mario, no tiene sentido que diputados valoren pruebas y emitan opinión jurídica en nuevos antejuicios. Muchos ni fueron a la universidad. María José nos dice: es triste ver cómo la corrupción ha corrompido hasta lo que se supone deberían de ser de reconocida honorabilidad. El mismo doctor Hernández nos plantea preocupante que el funcionario de justicia estén señalados de graves actos de corrupción. Las consecuencias son enormes. Parte de los mensajes que tenemos ya con nuevos antejuicios, que es nuestra etiqueta de esta noche. Licenciado Castillo. Juan Carlos, Mario, muy buenas noches, y siempre invitando a debatir a todos los que nos acompañan esta noche en este su espacio de debate ciudadano. Aquí lo primero que habría que afirmar es que la funcionalidad del sistema republicano del Estado guatemalteco trata siempre de evitar los excesos en los extremos. ¿Y por qué lo planteo? Porque así como hay funcionarios públicos que, amparados en la inmunidad, se pretenden tener impunidad desde la función de sus cargos, igualmente la inmunidad o el derecho de antejuicio es un derecho inherente al cargo para evitar abusos que pudieran utilizar ciudadanos comunes y corrientes haciendo señalamientos que puedan poner en riesgo la funcionalidad del cargo. Y esto porque al final estos funcionarios están sometidos y expuestos a una serie de señalamientos, inclusive de acciones judiciales, que pudieran entorpecer el funcionamiento. Y ahí hay que retomar la definición de antejuicio que da la ley específica en la materia. La ley en materia de antejuicio, en el artículo 3, define: derecho de antejuicio es la ley que garantiza la Constitución Política de la República o leyes específicas y se otorga a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a proceso penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que da lugar a formación de causa. Esto porque, insisto, digamos, cualquier funcionario público o cualquier dignatario está expuesto a que haya una serie de intereses que, haciendo uso del sistema jurídico guatemalteco, puedan llevar inclusive a la inhabilitación de la función pública, tratando de poner una serie de señalamientos ante la ley, ante el sistema jurisdiccional. El problema es que en Guatemala el extremo no es
además, digamos, de los señalamientos, porque últimamente hay abogados que se prestan a poner los señalamientos que puedan pagarse. Pero del otro lado lo que estamos viendo es que el funcionario utiliza este derecho del cargo para inclusive delinquir. Y en este caso estamos viendo a integrantes del organismo judicial, pero la semana pasada veíamos cómo continúa el proceso sobre la iniciativa para quitarle el derecho de antejuicio a 7 diputados que utilizan su investidura prácticamente para abuso de autoridad o para un mal uso de la función de fiscalización. Hemos tenido presidentes y tenemos actualmente, digamos, presidentes de los 3 órganos de Estado, de los 3 poderes de Estado vinculados a proceso. Y entonces lo que estamos teniendo es que el derecho del cargo se convierte en un blindaje para intereses complicados, digamos. En este caso hay que recordar que 3 de los magistrados que han estado en el ojo del huracán de la actual Corte Suprema de Justicia presuntamente pudieron haber llegado a la Corte Suprema bajo la negociación que se da entre el patriota y el líder. Y estamos hablando del magistrado Charchal, del magistrado Aguilar y de la magistrada Blanca Stalin, digamos. Los 3 con controversiales señalamientos, 2 de ellos inclusive con un proceso de antejuicio. Todo esto a lo que nos lleva es que lo que está produciendo la democracia, nuestro sistema democrático, nos está demostrando que está llevando no a los mejores a la función pública y no a los mejores a los puestos más importantes del Estado. Presidentes electos por voto popular vinculados a proceso. Y este tipo de funcionarios que aunque no son electos por voto universal, sino básicamente electos por el Congreso de la República en un proceso de segundo nivel, también están demostrando la mala calidad de ciudadanos, no solo en materia ética, sino además en materia profesional, porque un funcionario que es contratado para defender los intereses del Estado, que es el Procurador General de la Nación, que durante un año, porque el debate de TCQ no fue de una semana o no fue de días para él decir, el presidente nunca me pidió que yo, digamos, hiciera un análisis de ese contrato, sino fue todo un año de debate en donde la controversia estuvo en torno a ese contrato oneroso, a ese usufructo oneroso, y que ahora el que estaba a cargo de defender los intereses del Estado diga, bueno, es que a mí el presidente nunca me dijo nada, lo que estamos viendo es realmente una ineptitud de parte de funcionarios que, insisto, llegan al poder sin el apoyo ciudadano. Yo me sumo a lo que plantea el licenciado Castillo en cuanto a qué nos ha dejado la democracia. O sea, a pesar de que yo soy un creyente del sistema democrático, entiendo que del año de 1999 para acá, ¿qué nos ha dejado la democracia en cuanto a los funcionarios que han ostentado los más altos puestos? Nos dejó a un expresidente de la República condenado por cuestiones de corrupción. A un expresidente del Congreso de la República que tuvo un proceso abierto por la mala utilización de 82 millones de quetzales. A un expresidente del Congreso que también se le procesó por haber utilizado la misma rueda de casino que se utilizó para mover el dinero del Congreso de la República. A 2 presidentes del Congreso de la última legislatura que están actualmente en prisión preventiva. Al menos a 3 directores de la Policía Nacional que están presos, en muchos casos por robarle la droga a los narcos. Sí. A un expresidente de la República procesado por aceptar sobornos y procesado por haber instituido un proceso de cobro ilegal en las aduanas. A un ex vicepresidente. O sea, eso es lo que nos está dejando de verdad la democracia. Y eso es lo que sabemos. Por supuesto. Eso es lo que sabemos. Por supuesto. Eso es lo que se discute. O sea, a ver, creo que sí tenemos que hacer un análisis general como sociedad de qué es lo que estamos cometiendo mal. Si es por el plano de la política, si es por un plano social, si es una descomposición de todo el sistema. Vamos a las redes, estamos en WhatsApp en el 4269-1824. Caso TCQ, buró particular sujeto a manipuleo y tranzas PGN responsable directo sin intermediarios. Que metan a esos corruptos a la cárcel, nos dice. Por dignidad ciudadana debería de renunciar. Se refugian en la presunción de inocencia. Den la cara a corruptos, nos dice Vladimir Charchal, Blanca Stalin, Marta Sierra, Patán y otras hierbas deben de ser depurados inmediatamente del organismo judicial. Yo me quedo con la frase, ¿no?
es que no es que si usted renuncia al cargo por resguardar la institucionalidad, es que usted se está declarando culpable de lo que se le está imputando. Es que usted se va a ir a defender a los tribunales de justicia, pero está resguardando la institución porque cree en el valor de esa institución. La presunción de inocencia está clara. Eso es en materia legal. Pero yo a lo que me refiero es en la materia de la honra. Ética. Sí, en la honra, en decir, ¿sabe qué? Yo lo que voy a proteger es mi nombre, mi honra y mi dignidad, porque me voy a ir a defender como se merece. Pero, Juan y Carlos, sin ningún tipo de privilegios ante las Cortes. Ahí hay que recordar la necedad y terquedad de Otto Pérez Molina de no querer renunciar. Hay que recordar... Pero era el mismo caso, Lick. Totalmente, pero él esperó hasta el último momento, cuando dan con lugar precisamente el quitarle el derecho de antejuicio. Hasta ese momento, cuando ve que inclusive todas las acciones que había impulsado para controlar inclusive la justicia, cuando ve que eso no funciona, hasta ese momento se siente acorralado y decide renunciar. Antes de eso el presidente dijo, yo no renuncio, yo no salgo del cargo. Estoy dando la cara, pero me quedo en el puesto. Como lo decía Mario, es lo mismo de ahora, ¿verdad? O sea, yo me quedo en el puesto e inclusive interpongo ante amparos porque mis compañeros de la Corte Suprema de Justicia votan en contra mía, pero no me voy hasta que no se me demuestre que soy culpable, ¿no? Lick. No, y si vemos, se empieza a hacer una telaraña bastante complicada. Se duda de la comisión Claro. pesquisidora del Congreso, porque están ahí elementos involucrados que tuvieron que ver supuestamente con el tráfico de influencias para la elección de los actuales magistrados. Que votaron por ellos. Y se tiene del otro lado, se tiene los antejuicios en la Corte Suprema respecto a miembros del Congreso que son compinches, así entre comillas, de los mismos que están dentro de la comisión pesquisidora. O sea, y así entre compadres te veas. Y esa duda que se le pone a todo el proceso por las actitudes con las cuales se presentan los involucrados, con el desdén con el que algunos manejan el tema de estar siendo acusados, con la prepotencia con los que otros vienen y dicen, es que a mí que me importa porque gozo de antejuicio, entonces vayan a probar a ver si me logran a mí quitar el antejuicio. Todo esto nos demuestra que el sistema tiene un problema, y tiene un problema en las bases morales, y no es en las bases morales de la clase política. El problema es que la clase política refleja la deficiencia moral que tiene la ciudadanía en general, porque de ahí sacamos a los políticos. Claro. Los políticos no salen de una nave espacial y es la nave nodriza que los coloca acá y dice, esta es la clase política y ahora por ellos tienen que votar y solo entre ellos los pueden escoger. No, la clase política sale de los mismos ciudadanos. Entonces, los ciudadanos que buscan el puesto están viendo esas actitudes, y el gran problema que se refleja muchas veces, y eso se refleja en conversaciones que uno escucha y demás, es que ven a esas personas con esas actitudes negativas como héroes. Claro. Eso es lo más triste. Y es aspiracional. Es que yo quiero llegar a ser para tener antejuicio. ¿Y para tener antejuicio para qué? O sea, ahorita teníamos una discusión con algunos tuiteros. Para mí el antejuicio no es necesario. No es una institución necesaria del control republicano. El control republicano debería estar en los tribunales. El problema es que no tenemos tribunales lo suficientemente fuertes, porque el sistema lo que ha hecho es tener un sistema corporativista en el cual los magistrados resulta siendo, como han sido las acusaciones en los últimos procesos, el pilar con el cual la clase política corrupta se va a sostener en el puesto. Y se va a sostener de la cajita esta sin fin de obtener recursos del Estado, porque se siente protegido por aquellos a los que eligió. Pero no vulneraría al funcionario, al dignatario, al juez, en este caso, no vulneraría su posición, el cargo, el no tener al antejuicio, y que cualquiera se invente cualquier señalamiento y al final pueda inclusive sacarlo de la función pública. Es que constitucionalmente tenemos una garantía muchísimo más fuerte que el antejuicio, y es la presunción de inocencia. Yo no puedo llegar, presentar una querella y pegada con chicle, y que un juez digno me gire una orden de captura para un funcionario
el antejuicio realmente no es necesario. Pero el litigio malicioso es un riesgo para el ejercicio de la función pública. El litigio malicioso obviamente es un riesgo, pero de nuevo, si tenemos jueces con la dignidad y la independencia de criterio que deberíamos de tener. Que no tenemos en este momento. Pero es que ahí el licenciado Archila hable otro espacio. Yo, conciliando lo que plantean ambos, ¿no? A ver, yo entiendo que usted tiene un ministro y a ese ministro, dentro de esta misma clase política, yo lo quiero estorbar dentro de su función, le voy a presentar la cantidad de demandas que sean necesarias, por el tema que sea, y para que el tipo tenga que estar llegando casi con la misma idea que se tuvo en algún momento de una figura en la que yo sí creo que es la interpelación, de control republicano. O sea, pero usted veía que el uso malicioso de la interpelación era, siéntelo ahí y que se esté un año y no importa, porque nunca voy a llegar al proceso real que es pedir el voto de falta de confianza. Y esto sería lo mismo en los tribunales. Siéntelo hasta que se me ocurra. No importa si va a salir hasta que culpable. se me ocurra. O sea, entiendo los dos puntos. Entiendo que si el sistema fuera expedito y rechaza in limine todo lo que no tenga fundamento, pues no tendría necesidad de tener un antejuicio, sino que, a ver, esto no tiene, y ya fue en los tribunales y no bajo el proceso de antejuicio, que es mucho más engorroso. Creo que sería el punto medio. Claro. Y es un proceso político, que está interfiriendo con un proceso legal. Jurisdiccional. Y luego, si vemos lo que estamos, muchos ciudadanos molestos, y no, me quito ahora otra vez el traje de abogado y me coloco el traje de ciudadano, en el que me están acusando, de la manera que me están acusando de estar participando en actos anómalos, en el abuso de mi función en el cargo, y no en la función de magistrado, sino en el caso de función de juez de apelaciones o de procurador general de la nación, y me están acusando que abusé de esa confianza y esa investidura. Y lo que estamos pidiendo es retírese del cargo porque está interfiriendo con su función jurisdiccional en este momento, porque no sabemos como ciudadanos si verdaderamente tiene la conciencia lo suficientemente limpia y recta para dictar los fallos que tendrá que dictar. O sea, ese es el problema para la ciudadanía. Y nos pone la nube de dudas sobre los otros 11, otros 10, porque realmente tenemos 3 magistrados con problemas, no solo 2. Entonces, los otros 10 magistrados, estén o no, están viendo que están sentados con alguien que está acusado, la ciudadanía está pidiendo la cabeza de... Entonces, ¿para qué nos sirve el antejuicio? ¿Nos está sirviendo para mantener el ejercicio del cargo libre? ¿O nos está sirviendo para entorpecer el ejercicio de los cargos a los cuales fueron electos por algún mecanismo? Voy a las redes, tengo bastantes mensajes. Nos dice Jonathan, el magistrado no niega la acción corrupta, solo dice que no hay pruebas y que además tiene inmunidad. OEG, el presidente de la ANAM, no está de acuerdo de que los alcaldes se les quite el antejuicio. Bueno, en su momento el presidente de la ANAM lo que dijo, al menos que yo recuerdo, es que si se le quita a los alcaldes, que se le quite también al resto de funcionarios que tienen el derecho de antejuicio. Pero a mí, por ejemplo, me parece, si el licenciado Archila plantea que a él no le parece la figura del antejuicio, a mí me parece que un candidato que tenga derecho de antejuicio me parece todavía más oprobioso. Más oprobioso todavía. El mal uso del antejuicio. O sea, Mario nos dice, la Corte Suprema debe de poner sus barbas en remojo y presionar para que enjuicien a este par de fichitas. Yo entiendo. Pero no es solo enjuiciarlos, es continuar la investigación. Realmente, es que no es solo el juicio. De verdad, creo que, como ya hemos visto en esta clase multitudinaria de derecho procesal penal que estamos teniendo a diario con las audiencias televisadas, no es solo el tema de cuánto tiempo nos va a llevar el proceso, es que es un tema de honor, es un tema de honra, es un tema de saber que yo estoy allí en el servicio público y estoy poniendo mi nombre en juego, estoy poniendo mi honra y mi credibilidad que he formado a lo largo de mi vida en juego al servicio público. A ver, que habrá algunos momentos en los que será muy injusto, seguramente así va a ser, pero habrá otros que de verdad puedan defenderse en las cortes y aún así lo que resguardan es su nombre. Edgar, aparte de todo, tener que costear cuidados especiales e inversiones para nuevas prisiones
para esas lacras. No puede ser. El doctor Hernández, esto confirma que los partidos políticos son estructuras delincuenciales organizadas que corrompen para desfalcar el Estado. El señor Solo, por aquello de denuncias espurias existe el antejuicio. No comparto la opinión de que deban de renunciar antes, es lo que dice el licenciado Solo. Edgar nos dice, qué pena, dentro de poquito van a hacer una reunión de gabinete de gobierno en el preventivo de Mariscal Zavala. Majo, desde casa nos enseñan valores morales y cívicos, pero no nos enseñan sobre la política, cómo verla e informarnos, nos dice. Raúl, más que eliminar el derecho, hay que crear juzgados y plazos específicos para acelerar el desafuero en casos necesarios, que creo que es planteado bastante claro por el licenciado Archila en ese sentido. Mario, ¿en qué entidad del Estado no hay corrupción? Por lo que se ve en ninguna, es una total podredumbre. Diego nos dice, Vladimir refrendó el dictamen de Larry Robles, el cual había sido solicitado por el exsecretario Gustavo Martínez también. Víctor, ¿qué sentido tiene la PGN si no tiene iniciativa y depende de las instrucciones precisas del Ejecutivo? Diego, las excepciones que presentó la PGN contra el proceso de Encuentro por Guatemala de Nulidad las interpuso un abogado que designó Vladimir, nos dice. Y Luis P. del Valle, buena perspectiva de en el tema de los nuevos antejuicios, debilitan estos entes a las instituciones irremediablemente. Y nos dice también Ana María, reflejo de lo profundo de la corrupción y los niveles en los que se mueve. Perdón, Nick. Yo quiero retomar dos elementos. El primero planteado por el licenciado Solo. Yo también creo, digamos, que el derecho de antejuicio da algunos grados de libertad para el ejercicio de la función. El problema en estos dos casos concretos es que el nivel de presunción de que están vinculados a actos anómalos es demasiado alto, porque pertenecen estos actores a redes de tramas de poder que desde la cabeza, es decir, desde Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, prácticamente ya están vinculados a procesos y se les sigue vinculando a nuevos procesos. Entonces, en este caso, digamos, la presunción de que están involucrados en hechos ilícitos es demasiado amplia, aunque se respeta el debido proceso y la presunción de inocencia. Sin embargo, el otro elemento que creo que Mario plantea de manera muy interesante es cómo esto rompe la credibilidad, pero rompe sobre todo las confianzas dentro de la Corte Suprema de Justicia. Un actor colegiado que debe emitir resoluciones, digamos, como cuerpo colegiado en temas delicados, y que en este momento 3 de sus miembros prácticamente están señalados por pertenecer, insisto, a redes de poder que presuntamente utilizaron las inmunidades para delinquir. Esto viene a romper completamente la posibilidad de confianza. Entonces, ¿con quién estoy, con quién estoy tomando decisiones? ¿Y cuáles pueden ser los resultados de que yo emita una posición a favor de X o Y caso? Entonces, el problema es que ahora también tenemos una Corte Suprema de Justicia rota en las confianzas, y entonces que lo que está haciendo es lavarse las manos, ¿no? Viene otra solicitud de derecho ante juicio y mire... Es tuyo. Anda a hacerlo. Pase adelante, ¿verdad? Claro. Que mire, vaya a entenderse usted con la Corte de Constitucionalidad. Pero es que ahí entra otro factor, Lick, y es quién interpone las denuncias. Ah, bueno. O sea, que es el actor, la credibilidad del actor que interpone. Es correcto. O sea, si Juan Carlos Sandoval llega a interponer una demanda en contra de un magistrado de Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Sandoval no es nadie. ¿Me entiende? Como ciudadano, mi valor de credibilidad sería muy poco en comparación de la de un magistrado. Pero aquí estamos hablando de un ente adscrito a la Secretaría General de Naciones Unidas, que es la que lo acusa. Bueno, en este caso, en el caso del magistrado Aguilar es la diputada Ninette Montenegro. A partir de una denuncia que no es de hoy. O sea, claro, que es una denuncia de nulidad que viene desde hace 4 años. Claro. O sea, que habría que entenderlo de esta naturaleza, ¿me entiende? De una denuncia que además no caminó en 4 años. Sí, en 4 años no pasó nada con la denuncia. Tramas de poder, o sea, hasta que ese ente adscrito a Naciones Unidas le dice, mire, el contrato no funciona. Claro. O sea, le estoy hablando de una diputada. Claro. ¿Me entiende? Es más, deje de una diputada, de toda una bancada que viene e interpone una acción legal y con esa acción legal no pasa nada. Claro. ¿Ya? O sea, tuvo que venir un ente adscrito a Naciones Unidas con un poder
bastante amplio y con un reconocimiento social muy amplio, y le dice, mire, la trama fue hecha así, y y entonces el actor es este, y entonces camina el proceso. Sí. O sea, habría que entender esa... En medio de que otros actores de la red criminal están ya, digamos, vinculados a procesos. Claro. Voy a WhatsApp, tengo una serie enorme de mensajes en el 42691824. El antejuicio no sería necesario. Si alguien quiere estropear mi función, sin fundamento sería ser causal de ir a prisión, pero por estar acusando a un funcionario por interés personal. Sí, falsas. Claro. Pero ¿cuánto tiempo me voy a llevar en ese proceso? Es que ese es el tema, Lick. O sea, si usted ve cuánto nos ha llevado llegar a la etapa intermedia en el caso de la línea, imagínese cuántas de estas denuncias tendrían, así de, dele check. O sea, tendría que dar un bono de productividad, como dijo la magistrada Porras. O sea, muy bueno. Y a toda la cadena de justicia. Sí, y muy bueno, ¿no? Quienes lo propusieron cuando era candidato, allí también se tiene que investigar. Es correcto. Quienes lo... Ya. ¿Puede el magistrado renunciar a la inmunidad y seguir en el puesto? No. El derecho de antejuicio es directamente al funcionario en el ejercicio del poder, o sea, en el ejercicio del cargo público. Es inherente al puesto, no a la persona. Solo basta saber que durante el gobierno de Alfonso Portillo se aprobó la ley de antejuicios y saber que fue una normativa creada y dirigida para proteger a criminales de cuello blanco, es lo que nos dice. Ahí tal vez un elemento, y de pronto Mario nos lo puede aclarar. El de antejuicio está contenido, o la figura del antejuicio, del derecho de antejuicio está contenido en la Constitución del 85 para múltiples cargos. Pero pasa prácticamente 20 años hasta que se legisla la materia específica. Es decir, ya indicios habían también de que los funcionarios públicos podían ser blanco de ataques o de litigio malicioso y espurio. ¿Cómo explicar ese vacío legal durante 20 años entre que se crea la norma fundamental y se desarrolla con la norma específica? Pues yo lo explico fácil. No es necesaria. El IGE está muy claro en eso. O sea. Porque vivimos todo ese tiempo sin necesidad de un procedimiento específico para llevarlo a cabo. O sea, ¿qué quiere decir? Pues no es realmente necesario. Así es como yo lo logro entender. Es como, ¿para qué lo tenemos? ¿Por qué se hizo? ¿Y bajo qué intenciones? Pues probablemente las intenciones no eran las más sanas ya para ese momento. Aunque yo no creo del 85 para acá que ninguno de los que haya estado en el cargo público haya sido niño de primera comunión. O sea, hay unos con mejores intenciones que otros, claro, pero siempre se le cuelan a uno dentro de los cuadros a los que se les da la confianza de ejercicio de algún cargo, siempre se le cuela a uno más de algún malcabresto. Entonces, y hay casos en los que son nunca muchos. falta. Puede ser que sea un gran porcentaje, pero sí, hay algunos gobiernos donde se dice, bueno, 2 o 3 de los funcionarios que ejercieron durante esos 4 años salieron bien. Sí, a ese nivel. De nivel de ministerios, viceministerios y secretarías serían como 200 más o menos. O sea, y salieron 2 o 3. Pero acá vemos el riesgo. El señor Whitbeck. El riesgo en la postura de Mario es sacrificar la institución, que en este caso la institución es el derecho a antejuicio, por el mal uso o, digamos, el abuso que hay por algunos funcionarios de convertir la inmunidad en impunidad. Pero la institución hay que sacrificarla. Es exactamente el mismo caso que plantea Juan Carlos con la interpelación. La interpelación igualmente yo considero que es un derecho privilegiado para ejercer el equilibrio de poderes. Pero ha habido un mal uso. Pero por eso no vamos a sacrificar la institución. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? O sea, usted encontró la llave para que la interpelación tenga validez cero. Totalmente. O sea, validez cero ante un abuso de una figura que efectivamente cumple una función de control entre los poderes del Estado. Yo sí creo en la figura del antejuicio ante este tipo de cosas. O sea, creo que la solución sí efectivamente sería tener un sistema de justicia lo suficientemente eficiente como para decirle, ¿sabe qué, señor? Usted sí no tiene ningún fundamento. Pero si usted llena... A ver,
a cualquiera le puede pasar, ¿no? O sea, que lo llenen de demandas y por X, Y, Z, y usted, como un ciudadano común, tiene que acudir, ¿no? Acudo. Sí, pero digamos, eso lo podríamos resolver dentro de la normativa procesal y dentro de la normativa específica procesal penal, a efectos de no someter a un funcionario en ciertos cargos a cierto tipo de actos procesales. Claro. En Estados Unidos, el presidente federal de los Estados Unidos no tiene que presentarse ante un juez a prestar declaración. Sí, pues. Él lo puede hacer por otros medios porque procesalmente tiene la vía de hacerlo por otros medios. Recordemos a Clinton. Claro. No tiene un antejuicio como tal. Ellos lo que tienen es un juicio político para retirarlo del cargo, que es el que Nixon quiso evitar, porque dijo, bueno, aquí el que, a ver, juez... que eso es el que a nosotros nos falta. Ese proceso de revocatorio, eso no lo tenemos nosotros. Pero No, eso tiene que ver... Tenemos estructuras más importantes que no están atendidas. La revocación del mandato. Claro. Correcto. Eso no está legislado. La forma de integración de los órganos de control. Es correcto. Entre La independencia, la arquitectura institucional. el problema que estamos viendo con la Procuraduría General de la Nación, por ahí había algún tuit o alguien en WhatsApp diciendo que cómo era posible que hubiera atendido instrucciones directas del presidente y no los intereses del Estado. cargo. Claro. Es que la arquitectura se lo hace, ¿no? Pero estamos diseñados para hacerlo así. Es más cómodo. La forma corporativista de integrar nuestras cortes, tanto Claro. la Suprema como la Corte de Constitucionalidad. Claro. Somos el único país que yo conozco en el cual despedimos a todos los magistrados superiores cada 5 años. Claro. Lo cual es Y ridículo. usted le da solo. a algunas corporaciones la posibilidad de designar quiénes son. Y es ridículo que me pidan ahora que mantengamos a esas corporaciones escogiendo magistrados. A ver, yo le digo una cosa. A ver, yo escuchaba al presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados y él abogaba por un fortalecimiento de la carrera judicial, que a ver, que se rompe luego de ser juez de paz, luego entrar al siguiente grado judicial, pero a partir de las magistraturas de Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, ya no existe la carrera judicial como un valor. Pero hay que tener cuidado y equilibrios, Juan Carlos, porque el problema es volver la figura de la carrera judicial, digamos, algo inoperante. Si en el nivel superior, en los estamentos superiores de cortes de apelaciones y de pronto Corte Suprema de Justicia, para llegar ahí tienen que pasar 24, 36 años, la carrera judicial se vuelve una ficción. De acuerdo, Lic. O sea, no tiene sentido. Yo estoy de acuerdo. Un abogado joven brillante pero lo que le entra al primer estamento nunca va a poder llegar. O sea, no, de acuerdo. Actualmente no puede llegar por los controles corporativos. Pero es que y en igualmente no llega. nuevos diseños podría nunca llegar porque la carrera se convierte en un freno. Pero llegaría, en mi particular visión, por el incentivo correcto. Porque yo estoy premiando su carrera. Estoy premiando su meritocracia. Pero va a pasar en cambio 36 aquí, años. Aquí lo que nos ha demostrado el sistema corporativista es que tiene que llegar con alguien. De acuerdo. De la mano. Yo no estoy sea joven, sea grande, sea... No estoy defendiendo el sistema corporativista. Lo que estoy diciendo es que hay que encontrar modelos funcionales. El caso de la magistrada Cristina Fernández. Claro. Por ejemplo. Su tribunal, siendo ella presidente, es calificado ISO. Es el único tribunal que llega y logra la calificación ISO. ¿Cuál es el premio que ella obtiene por ciertas resoluciones que no le gustaron a alguien? Quedó fuera de las magistraturas de Corte de Apelaciones. La magistrada Escobar, que recibe una llamada telefónica y una visita en horas inapropiadas. Pero habría que decir que, por ejemplo... Del cual ella también participa. Habría que decir que en el caso de la licenciada Fernández, se da en el siguiente estamento llegando a la más alta corte, que es la Corte de Constitucionalidad, bajo un sistema corporativista exactamente igual, que rompe el modelo tradicional de los grupos afianzados dentro del Colegio de Abogados y llega pues siendo una mujer egresada de una universidad privada y teniendo pues relaciones en su momento con el gran empresariado guatemalteco y sí logra a través de la designación del Colegio de Abogados la magistratura suplente de Corte de Constitucionalidad, haciendo la salvedad de lo que sucedió, por ejemplo, en la votación del Congreso. Voy a las redes, tengo un montón de mensajes y los revisamos con mucho gusto. Nos dice Víctor, ¿qué inconstitucionalidad tiene la solicitud para retirarle la solicitud de antejuicio? ¿Qué inconstitucionalidad tiene la solicitud? Para retirarle la solicitud de antejuicio. No entiendo bien la pregunta, perdón, Víctor. No hay una inconstitucionalidad, digamos, expresa. Lo que hay es un proceso, un debido proceso. Es un proceso, sí. Ya no serían llamados funcionarios públicos, sino la clica del Estado.
Esos diablos hacen tranzas por donde pasan, nos dice Mario. Todo mañoso busca puestos en el Estado que tengan antejuicio para hacer sus tranzas. El pueblo tiene que decidir, es lo que entiendo nos expresa. Simplemente se debería de anular el derecho de antejuicio, solo lo usan de escudo, que se juzgue como a cualquier ciudadano. Ese punto yo lo quisiera contrastar contra un planteamiento del doctor Sergio Hernández. El problema no son las figuras, el problema es el funcionamiento de las instituciones. Si no tenemos instituciones fuertes, lo que sucede es que los funcionarios que gozan de derecho de antejuicio por el cargo que ostentan, utilizan ese derecho como eso, como un escudo, inclusive para delinquir, como lo hemos visto en el caso de los elementos que ya Juan Carlos planteaba de funcionarios a todo nivel. Pero yo no creo que haya que sacrificar la institución del antejuicio por el mal uso que algunos funcionarios hacen, sino fortalecer y desarrollar la institucionalidad que permite su correcto y adecuado uso. Porque si no sería lo mismo que con el derecho que asiste a los diputados de la interpelación. ¿Y Cachera? El problema es que la mayoría de nuestras instituciones están diseñadas para que todas las huestes de San Gabriel bajen a la tierra y sean ellos los que lo operen. Y están colocados los incentivos de tal manera que es Lucifer el que sube y es el que los opera. Sí, pues. No alcanzan los arcángeles. Queda claro. Y no hay forma que San Gabriel quiera venir y tomar ese camote para él. O sea, no es posible. Las instituciones están mal diseñadas. Tenemos muy malos diseños de incentivos para la función pública. No tenemos forma de hacer valer ni como ciudadanos y muchas veces ni siquiera como funcionarios las normativas que tenemos al alcance para realizar algo. Acusar de corrupción a alguien, lo pudimos hacer y veamos que hasta el diseño de CICIG está mal estructurado porque los primeros dos comisionados, uno escribió un libro y otro cantó canciones. Pero no se ganaron a la ciudadanía porque no hubo ninguna acción contundente contra absolutamente nada. Y es hasta que viene el señor Velázquez y toma el control de CICIG, que es la misma normativa, ahí no hay reformas normativas demás, sino que es alguien que tiene otro chip en cuanto a su entendimiento de qué es justicia y de cuáles son sus funciones y cuál es lo principal que este país necesita, y le atinó. Claro. Y lo aplicó, y probablemente el señor ha recibido más amenazas de muerte que tendero en zona tomada por Clica. Pero ahí sigue. Y logró con suficiente contundencia controlar lo que la ciudadanía temía que fuera instituciones puestas a dedo por el anterior gobierno para salvaguardar sus intereses de corrupción. Claro. Pero de nuevo, tenemos una institución diseñada para que venga alguien con un concepto de moral muchísimo más sólido que el normal del Chapín a operarlo. Yo entiendo, y lo hemos dicho en este espacio en varias ocasiones, lo que plantea el licenciado Archila de la siguiente manera. Algunos hablan de las instituciones, otros hablan de las personas, y en realidad es una simbiosis. Son las instituciones y las personas, claro. No o las personas. Si usted no tiene una mezcla de las dos, claro, usted no lo va a lograr. O sea, si usted tan solo piensa en la institucionalidad y no en las personas, la institucionalidad no va a aguantar. Si usted solo piensa en las personas y no en la institucionalidad, esas personas tampoco van a aguantar. Necesita tener una simbiosis correcta para que pueda trascender. De caso contrario, se va a derrumbar. La CICIG es el caso. La institución es la misma, bajo el mismo mandato, con un simple cruce de cartas y decir, mire, me los deja 2 años más. Eso fue lo único que ha pasado. ¿Qué cambió de Castresana y Dalanese a Velázquez Gómez? Velázquez Gómez. O sea, la institución ya estaba y cambia a Velázquez Gómez, que es la persona que esa institución necesitaba para trascender. Así de simple. Por lo tanto, le deja claro que son las dos. Y si no van al unísono, la cosa se cae. Vamos a la pausa. Estamos a las 10 p.m. Lo cerramos, licenciado Archila. Pues la discusión creo que interesante. Hay 2 aspectos que vale la pena analizar ahora que se están proponiendo reformas
no solo constitucionales, sino legales al sector justicia, analizar la perspectiva ética del antejuicio y cómo regularlo de mejor manera, y la perspectiva legal para también lograr incorporar ciertas reformas que esa ley necesita. Cómo dejar claro que gocen de antejuicio no quiere decir que no pueden ser investigados, que es una de las reformas principales a esa ley, solo para poner ejemplo de alguno. Y como ciudadanía estar atentos, son dos discusiones distintas, el ser culpable al hecho de garantizar la confianza en una institución por medio de poner a disposición el cargo y retirarse en el momento de ser acusado seriamente de algo. Son dos cosas totalmente diferentes. La solicitud en este caso a la Comisión Pesquisidora, que ya está integrada en el Congreso de la República, que su dictamen final sea ágil, que permita que la justicia pueda aplicarse de manera pronta y cumplida.